que yo quiero que resuma una vez más Enrique Cornejo, lo que venido diciendo las últimas horas. Muy buenos días, Nicolás, un saludo a todos tus oyentes. Bueno, Chinchero, para empezar, lo más importante que no hay que perder de vista, necesitamos el aeropuerto y pronto. El aeropuerto Velasco Astete está ya, digamos, sobredemandado, ya es una cuestión no solamente de seguridad, sino de comodidad para nuestros visitantes. Está sobre la ciudad, todos sabemos que hay diferentes pueblos, incluido el de San Sebastián, que están ahí al costado de la pista, de manera que podríamos tranquilamente darle mayor seguridad y tranquilidad a nuestros visitantes si pudieran, por ejemplo, volar de noche y de madrugada. Es posible, los vientos lo permiten, pero claro, no dejaríamos dormir a los amigos cusqueños, y tienen razón. Por lo tanto, se limitan los horarios y, por supuesto, necesitamos un aeropuerto que tenga las condiciones que hoy día exigen todos los elementos tecnológicos para mayor seguridad. Digamos, en eso estamos todos de acuerdo. Todos de acuerdo. Hasta ahí está bien, pero no perdamos de vista esto, porque a veces nos perdemos en el contrato, en la adenda, y los pobres cusqueños y todo el Perú y los visitantes seguimos esperando un proyecto que cuando yo era estudiante de economía, todavía por los años 70, ya estaba el proyecto de Chinchero, solo que en esa época la tecnología de los aviones no era satelital y se hacían una serie de observaciones que hoy ya no existen. Muy bien, segundo, creo que ha habido un error, y hay que decirlo, de inicio en este contrato. Si un contrato es una APP, o sea, una asociación pública-privada, ¿cuál es el concepto? Que el Estado no tiene los recursos y no tiene la tecnología ni la expertise, y por lo tanto llama a un privado para que el privado, que sí tiene la expertise, sí tiene la tecnología y sí tiene los recursos financieros, haga el proyecto en nombre del Estado sin que el Estado pierda la propiedad. Este es el concepto. El requisito fundamental de una APP para que funcione es que sean equilibrados los riesgos. Tanto pongo Estado, tanto es mi riesgo. Tanto pongo privado, tanto es mi riesgo. Y el problema de este contrato es que está totalmente desequilibrado. El contrato original. Exactamente. Más del 80% de la inversión original, de cerca de 300 millones de dólares, tiene que ponerlo el Estado. Y el privado, obviamente, pone la diferencia, pero resulta que tampoco la pone, porque hay un crédito que viene, que además tiene aval del Estado y que en consecuencia prácticamente es una concesión de nombre, porque el Estado está haciendo casi todo. Entonces ahí lo que debió hacerse es una división. Y esto es lo que sugiero, cualquiera que sea el resultado final o el modo. La construcción y el mantenimiento, la construcción y el equipamiento del aeropuerto que se haga como obra pública con recursos del Estado. En un concurso que se puede hacer inmediatamente o, lo veo poco probable, en una renegociación con el actual concesionario. Y lo que queda, que es el mantenimiento y la operación, la gestión, que se haga en una concesión. Y los dos concursos pueden salir en paralelo. De manera tal que el concesionario privado ponga solamente lo que corresponde a la operación y mantenimiento, que está... Claro, porque además, porque vamos a revisar cómo ha sido esto. O sea, el terreno lo ha puesto el Estado, el gobierno regional. El dinero para hacer todo la primera fase, que es digamos, la preparación del terreno. No sé cómo es el nombre técnico que tiene esto, ¿no? El movimiento de tierras, ¿no? Para dejar el área dispuesta para la construcción, lo pone el Estado. Así es. ¿No? Pero el Estado sigue poniendo además para la construcción. Es una situación absurda. Ahora, yo lo que pregunto es esto. En el momento en que se hace crisis este tema, y hace crisis por una razón, porque el consorcio tuvo problemas financieros. Sí, tuvo problemas. Ahí empieza el problema. Es decir, no era por un incumplimiento del Estado, era porque el consorcio no estaba cumpliendo parte de las obligaciones que le demandaban el contrato. Esa era nuestra oportunidad para acabar con ese contrato. ¿Y qué era la obligación principal, digamos, no? Porque si, claro, pone una parte muy pequeña de los recursos... Y encima te dice, no tengo. ¿Sabes qué? Eso que tengo que poner no lo tengo. Sí, vamos a buscar al banco y ahí viene la discusión del acreedor permitido, etcétera. Ahí quizás hubo una falta de puntualización o de decisión del actual gobierno, que llegando nomás debió renegociar eso o poner las cosas en claro y no afectarse políticamente con el asunto. Y quizás se hubiera logrado una solución. Claro, pero ahí es donde viene la interrogante que me parece absolutamente legítima de mucha gente y que tiene que ver con ¿qué? Con que uno de los más altos ejecutivos del consorcio aparece en la celebración de los personeros de Pedro Pablo Kuczynski, por lo tanto uno legítimamente puede llegar a la genera conclusión. suspicacias. Participó en la campaña el señor y se lo estaban agradeciendo. La hermana del primer ministro era una importantísima ejecutiva de Kunturhuasi, que no solamente era ejecutiva, sino que visitaba a la viceministra,
que es la que termina firmando la adenda. O sea, uno tiene derecho a concluir que esto ha sido un asunto de compromisos del gobierno. Por la misma razón, preocupado por los intereses de Cunturbás y no por los intereses de los cuqueños y por del la país. misma razón, creo que el Estado debió poner este tema transparentemente en una discusión que claramente hubiera llegado a una renegociación de ese contrato. En cambio, se enfrascó en esta búsqueda de la adenda que al final no resuelve el problema y ahora viene el tercer acto de esta situación. Entra la Contraloría y la Contraloría entra también en una contradicción, porque la Contraloría ahora lo que dice, de lo que sabemos, es que el adenda no le parece conveniente y que hay que volver a la situación original del contrato, que tiene los problemas que estamos comentando. Entonces es una cuestión un poco complicada porque... ¿Pero por qué ha actuado así la Contraloría? Porque además la viceministra ha reclamado que por qué la Contraloría, el Contralor hoy, que era subcontralor en un momento, no dijo lo que está diciendo ahora en el momento que correspondía decirlo, digamos. Y además tengo entendido que fueron consultados, por lo menos en el momento en que estaban negociando la adenda. En consecuencia, como que ha habido dos momentos en la Contraloría y el informe final, la respuesta a tu pregunta sería que ha obedecido más a una presión mediática y política antes que a una razonabilidad estrictamente de control. Ahora viene un problema. La Contraloría es la Contraloría y la ley es la ley. El informe ya está hecho. Y ese informe tiene consecuencias civiles, administrativas y penales. Entonces, ahora tenemos un problema que mientras se soluciona sigue pendiente el aeropuerto, pero el problema va a ser que me imagino que lo que va a ocurrir es que el Ministerio de Transportes o el Poder Ejecutivo va a tener que hacer una acción de peritaje, de manera de contrastar el informe de la Contraloría, porque según la ley de control, el informe de Contraloría es un peritaje. Pero esto no puede ir en paralelo y no puede correr en paralelo con hacer lo que hay que hacer en Chinchero. Es decir, por ejemplo, el movimiento de tierra se puede seguir haciendo. Debe ir, ¿no es cierto? Sí. Porque finalmente era el Estado el que lo iba a hacer. Y el Estado puede inmediatamente poner a concurso, porque ya canceló el contrato ya en aunque no formales. tenemos una versión escrita de lo dicho por el ministro, ¿no? No sabemos si hay una carta, si hay algo que formalice que se disuelve el contrato. Claro, pero digamos que existe y que han hecho las cosas formalmente. Entonces, en ese caso tenemos el siguiente ejercicio. Claramente el concesionario va a abrir un arbitraje, según el propio contrato, seguramente en el CIADI, y claramente las posibilidades de que el concesionario gane ese arbitraje en contra del Estado peruano son altísimas. Ahí vamos a tener que indemnizar al concesionario. Yo digo eso, como dice la canción, depende. Ok. Eso depende. Ya, bueno, ok, pero ese es un camino que vamos a tener que recorrer de todas maneras si las cosas son así. Y lo segundo es que efectivamente debería el Estado ya nombrar, una comisión de acuerdo a ley y convocar dos concursos simultáneos. Uno de obra pública para construcción y otro para y otra de concesión para la administración. La futura administración y mantenimiento. Pero que no tendría que ser por 40 años. Pues, no, pues los 40 años salían por esta cuestión de los intereses, que resulta que eran unos y eran otros después, y sale como 800 millones, no sé ya que salen. Pero Enrique, la pregunta que yo, no pone esto, y mira, ayer justamente Alejandro Toledo ha estado hablando de las bondades de las APPs, pero... Es decir, yo creo que todo esto que nos está ocurriendo con Odebrecht, con las brasileñas, con los peajes, ¿no? O sea, esta historia, por ejemplo, del peaje de la línea amarilla, que tiene un error de origen, si me permites rapidísimo. Sí. El error de origen es haber hecho en la línea amarilla y en las rutas de Lima un contrato autofinanciado, que en pocas palabras quiere decir que el peaje paga toda la inversión. Eso es un error. Pero ¿cuál es la gracia? Claro. O sea, ¿cuál es el Estado pone dinero? O sea, en este caso, usuario pone dinero. El usuario pone el dinero, entonces, el Estado no pone dinero. Y el que gana plata es, porque la concesión encima es por 33 años. Pero Nicolás, no te pase, pues. En ningún peaje del mundo, los peajes se pagan, pagan el total de la inversión de una APP. Lo tiene que pagar en parte el Estado. En otras palabras, un peaje se subsidia. Mira, claro, pero el pasaje de la línea 1 del tren cuesta 4 soles. Eso es lo que tendría que pagarse. Si yo lo dejo a un esquema de autofinanciamiento, es imposible. ¿Quién va a pagar 4 soles? Se paga 1,50 sol y la diferencia se subsidia. Y eso está establecido de arranque. El error en los contratos de rutas de Lima y línea amarilla es no haber hecho eso desde un principio. Y ahora hay que rectificarlo. Claro, pero lo que voy es que lo que tendría que ponerse, yo creo, por ejemplo, que el Congreso de la República, en vez de estar discutiendo comisiones investigadoras para cada
denuncia que se produce en los medios de prensa, debería ocuparse de los asuntos de fondo. Por ejemplo, una revisión de lo que son las políticas de contratación del Estado. Sí, claro. Los contratos comenzando tienen que perfeccionarse. Por las APP, la manera que se han hecho las concesiones, es decir... Por ejemplo, para que haya menos adendas hay que hacer mejores estudios. Y para que haya mejores estudios hay que pagar más por los estudios. Es un falso ahorro el pagar poco por los estudios, barato quiero decir, que luego los estudios resultan inadecuados. Pero también, bueno, hay todo esto que lo vamos a terminar de saberlo en junio, pero, o sea, ha habido situaciones increíbles. O sea, yo no entiendo cómo es posible que el metro, la línea 2 del metro cueste lo que nos está costando. Escogieron... Es una locura. O sea, escogieron el método más caro, que es el túnel profundo, y escogieron un sistema de concurso que lleva a que la empresa española diga, bueno, no me están abriendo, no hay la expropiación, señores, ustedes me pagan porque yo no tengo la culpa de eso, está paralizado todo. Por supuesto, pero ahí donde lo que viene es la presunción de que detrás de esto ha habido comisiones ilegales, es decir, que tú construyes los proyectos no en función de las necesidades y posibilidades y urgencias del país, sino en función de los intereses de las empresas y de los políticos que comisionan ilegalmente Volviendo a Chinchero, no solamente creo que hay que revisar los contratos en general, yo creo que el Congreso sugiero lo siguiente, que se junten todos los congresistas cusqueños, desde las diferentes bancadas, y se autoconvoca a una comisión multipartidaria de cusqueños que siga de cerca lo que va de adelante para el proyecto de Chinchero. De manera que, digamos, de una manera oficiosa, vigilen, acompañen, vamos a decirlo así, el proceso, para que después no digan, oiga, vamos a hacer una comisión, no, acompañen el proceso, y de tal manera que el nuevo ministro, la nueva ministra, no sé quién será, pueda tener esa cobertura para hacer las cosas rápidamente. Segundo, utilizando la propia ley de Contraloría, que Contraloría acompañe concurrentemente el proceso. Ahora, el gobernador regional de Cusco ha dicho que me devuelvan los terrenos que el gobierno regional entregó y vamos nosotros a marchar con todo lo que haya que hacer en la obra. ¿Eso es posible? Bueno, pero le van a tener que pedir plata al Ministerio de Economía igual, ¿no? Claro, no tienen fondos. Yo creo que hay que evitar que se produzcan reacciones razonadas por la situación, pero que podrían ser más inconvenientes que el problema que tenemos ahora. Creo que el camino que hemos dibujado ahora es un camino posible, requiere decisión política y yo creo actuación política de los actores, Congreso, Ejecutivo y Contraloría, que permita facilitar el proceso, independientemente de la solución legal, penal, civil que haya por el contrato anterior. Ahora, cambiemos de tema porque quiero plantearte dos interrogantes. Una tiene que ver con todo el escándalo Dover y el tema en el que has sido tú mismo de alguna manera involucrado, ¿no es cierto? Que es la línea 1 del metro. El 1 de junio supuestamente que se va a desclasificar la información. Y yo creo que hay mucha gente que no entiende por qué la desesperación de Marcelo Odebrecht declarar la semana pasada, porque se le acaba el tiempo. Entonces él se sienta con el fiscal y dice, un momentito, yo le doy todo lo que usted quiera, pero usted tiene que comprometerse a cambio de facilidades para él, ¿no? No, claro. De que no me va a procesar en el Perú. ¿Por qué? Porque si llega el 1 de junio y no ha llegado, Marcelo, un acuerdo con la justicia peruana, la justicia brasileña se ha comprometido a entregar sin ninguna condición esa información a las autoridades peruanas. O sea que sí podría ser procesado y sí podríamos tener la información. Entonces eso es una posición que deberíamos usar a favor nuestro, pero en fin. Posición con Odebrecht aquí o no, yo creo que el Perú a través de los órganos correspondientes, el Ministerio Público en este caso, debe tener la información, debe exigir, debe hacer todo lo posible para tenerla, porque yo soy el primer interesado en que eso es lo que te quería preguntar. Que salga la información de una vez. O sea, lo que ha ocurrido es algo sorprendente. Hay gente que cree que las cosas no se van a saber, ¿no? O sea, que estamos protegidos. Eso sería lo peor. ¿Sabes por qué? Están equivocados porque se va a saber todo. O sea, todo aquel que haya usado una cuenta, que haya hecho algún tipo de negocio con Odebrecht, está muerto. Es más, te voy a decir algo más. Ahora, tú no le tienes miedo a eso. En absoluto, soy el interesado que salga ya, si puede ser mañana. Primero porque no estoy ahí, nunca estuve, pero segundo porque esto va a aclarar el tema desde el punto de vista, digamos, político, para quienes, algunos de mis ex compañeros, que han sido los más interesados en que yo esté, ¿no? Pero bueno, ese es capítulo pasado felizmente, porque ya estoy en un movimiento independiente que se llama Contigo Ciudadano. Pero antes de ir Contigo Ciudadano, claro. ¿Tú crees que Alan esté? No lo sé. Lo has pensado antes no lo sé. De contestarlo, porque esa es la respuesta perfecta. No lo sé. Es la respuesta perfecta, no es ni sí ni no, no lo sé. No lo sé. Lo cual supone que de repente sí.
No lo sé. No puedo contestar por alguien, ni puedo estar en el cerebro y en el alma de nadie. Cada quien responde por sí solo. No te voy a hacer la triada pregunta de si pondrían las manos al fuego, porque... Bueno, eso ya lo contesté en su momento, pero ahora, cuando me preguntan del APRA y de los líderes del APRA, yo guardo un respeto muy grande por el partido que me albergó durante mucho tiempo, que me hizo tener la experiencia política que tengo y donde también cometí errores que ahora quiero corregir. Ahora, ¿tú crees que es el fin del ciclo histórico del APRA? Yo creo que todos los partidos políticos, incluido el APRA, pero no solo el APRA, si siguen como están, peleados entre ellos, con grupos, con líos internos, con un discurso que no le interesa a la gente, están camino a sucumbir. Y creo a la aparición de una nueva clase política. Sí, pero para eso tiene que haber una ley de partidos políticos que permita el surgimiento de nuevas organizaciones. Y que no, mantener el 4%. Y que no se fije. O sea, 700.000 firmas si quieres hacer un nuevo partido. Y para Lima 298.000. Para un movimiento independiente 298.000 netas, o sea que hay que conseguir 400.000 para por que lo menos, por lo menos, medio millón. Sí, y entonces claro, uno piensa, bueno, uno cumple las normas, pero lo fundamental que debería haber es, oiga, preocúpese porque dentro del partido político haya democracia interna real. Preocúpese que no haya cúpulas. Y si hay cúpulas, ¿cómo tiene elementos para evitar que éstas eviten que surjan los nuevos líderes? Que eso es lo que pasa en los partidos. No quiero decir los nombres, pero todos los partidos están en problemas en este momento. Y son los mismos, y no puede, en el momento en que se plantea una disputa interna importante, termina en una división, porque no hay los mecanismos de democracia interna para resolverlo. Por ejemplo, por eso la intervención de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en la vida democrática no puede ser optativa, pero además, no puede ser, tiene que ser obligatoria. Pero además que no sea solamente de presencia el día de la elección, cuando ya están consumados los hechos, ya están los anforazos hechos, ya está todo maquinado con los padrones. Las listas de delegados. Claro, ya se manipuló quiénes son los delegados, y eso pasa en todo lado. La OMP tendría que estar en todo el proceso, pero más allá de la democracia interna y la transparencia fundamentales. Yo digo, ¿y cuál es la modernidad de los partidos políticos? ¿Qué hay en la ley, por ejemplo, para estimular que los partidos tengan mecanismos virtuales de contacto con la gente? ¿Cuál es la obligación de los partidos de tener programas que sean realmente sustantivos a los contenidos y a las preocupaciones de la gente? No hay nada en la ley electoral, todo es administrativo, burocrático. De manera que aún con los cambios que están por discutir en el Congreso y que parece que hay algunos problemitas hoy día he leído, ¿no? Estamos en una ley del pasado. Mira, en el mundo, ya sea Trump, Brexit, Macron, todo es producto de una crisis institucional, porque los partidos del siglo XX hemos estado pensando hacia adentro y ahora los partidos tenemos que pensar hacia el exterior, hacia el ciudadano. Un ciudadano común y corriente, cualquiera de los que nos está escuchando viendo, hoy día tiene en su celular mayor capacidad de acción política que perteneciendo a un partido. Mira lo que está pasando en Brasil, que es impresionante. Se derrumba la clase política y las manifestaciones son convocadas por los ciudadanos por las redes sociales. Pero claro. Mira, y antes, en el Facebook se hace un movimiento tiene 200.000 gente de la calle. Y la primavera árabe, ¿cómo ocurrió? Allí en estos países que estaban absolutamente controlados por dictaduras de muchos años, con los medios de comunicación y las redes sociales. Y hoy día, sin ir muy lejos, aquí en Lima o en cualquier parte de Perú, se autoconvocan los jóvenes con una señal en las redes y están allí. Miles. Pero tú sabes, este sábado vamos a hacer un programa en la revista Sábado, que es el programa que tengo a las 10 de la noche en ATV todos los sábados, que es complicado porque es una competencia así con los monstruos del entretenimiento, pero estamos buscando ahí una alternativa periodística. Hay que levantar el nivel del debate. Entonces, vamos a hablar del tránsito en Lima. Ah, pues invítame. O sea, escúchame, la tercera parte del país vive en Lima y moverte. Yo he hecho una promoción caminando un poco por las calles, te juro que me da una indignación, porque los que sufren no son los que tienen un automóvil privado para moverse de un lado a otro. Es la gente que es, creo, el 80% de la población que se mueve en transporte público. Así es. Que pierde 3-4 horas de su vida cada día, simplemente yendo y viniendo de su casa. 3 horas promedio, lo que quiere decir 3 que horas, hay muchos, o sea, promedio. Eso quiere decir que hay gente que puede perder 4 horas y media. Pero por supuesto, mira uno que vive en Cieneguilla, pongamos uno que vive en Ancón. Ya, pero no lo hagamos para venir a Lima. Una persona que vive en Ancón o Santa Rosa y que sus hijos estudian en Puente Piedra o tiene que ir a atenderse al hospital de Puente Piedra, que es el único más o menos de nivel cercano, demora 1 hora y media en llegar a Puente Piedra desde Santa Rosa o desde Ancón, cuando está a 20 minutos de Guaraldí. ¿Eso es lógico?
20 minutos de Huaral, 1 hora y media de Puente Piedra. Y tiene que pagar peaje encima. Doble. Acá me dicen los muchachos de las redes sociales que nos debes un titular para ¿cómo es que le dicen? El titular es un viral. Iniciaremos el cambio en la política peruana con Contigo Ciudadano. Únete al movimiento. Se acabaron los viejos partidos. Eso es lo que tú podrías decir. Sí, y yo creo que se inicia una política horizontal con el ciudadano, donde el ciudadano participe sin el compromiso político con el partido, pero por un tema en particular. Por ejemplo, un grupo de jóvenes quiere, ayer estuve con un grupo de estudiantes universitarios, ¿qué quiere? Lo único que quiere es que, por ejemplo, en Costa Verde se use el concepto de los ingenieros, estabilicen los taludes con criterios técnicos. Sobre ese tema podemos hacer un acuerdo político, más allá de cualquier otra circunstancia ideológica. Y así se trabaja. Los muchachos de ahora quieren temas concretos para problemas concretos. Tengo la impresión que tienes ganas de ser alcalde. Tengo ganas de ser alcalde y tengo ya una suerte de mandato de cerca de 900.000 votos que tuvimos en la elección pasada, muchos de los cuales decían, bueno, votaré por ti, pero no me gusta que estés... O sea, ¿no te da miedo el derrumbe de la clase política que viene ahorita? Ya empezó y no se han dado cuenta. No. Ya empezó el derrumbe de la clase política y no se han dado cuenta. Tú vas a navegar en ese tsunami que viene, Y quiero ser uno de los sobrevivientes. Está bueno eso. Muchas gracias gracias, Nicolás. A Enrique Cornejo por estar con nosotros el día de hoy y vamos a esperar. Yo quisiera poder decir que vamos a esperar con Canchita, pero no, yo estoy siguiendo... dedico 4 horas al día a ver lo que está pasando en Brasil. Sí, es terrible. Y el presidente Temer está con sentencia ya política. Está cayendo, se hacía aferrado modernísimo ahí, ¿no? A las columnas esas súper modernas del Palacio Presidencial, pero eso se cae a pedazos y la indignación de los ciudadanos brasileños es justa. Pero lo más grave es que no tienes una opción política en Brasil. Hoy o ayer, ¿no?, detuvieron al asesor principal y 2 vinculados al tema del Mundial. 5, o sea, del tercer piso funcionaba la oficina de asesores, todos están presos. Sí. Todos están además grabados en audios, en videos, recibiendo una maleta llena de plata y dice, no sabía que la maleta tenía plata, lo único que había en la maleta era plata. Y él decía que no sabía lo que había en la maleta. Sí. O sea, asesor del presidente de la República con un maletón de billete. Entonces hay que aprovechar esta situación, a pesar de su delicado contenido, para convertirlo en una oportunidad. Y que el Estado sea capaz de evitar que pasen estas cosas en el futuro, con sistemas de fiscalización que sean en línea, con declaraciones juradas que vayan junto al polígrafo, y con sistemas políticos que eliminen la discrecionalidad del funcionario público. A menor discrecionalidad, menos tentación. Muchas gracias una vez más, Enrique Cornejo, por estar con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos con el gobernador regional de Junín, Ángel Uchupaico. Vamos a hablar ¿se imaginan ustedes si pudiéramos ir de Lima a Huancayo en 4 horas? Bueno, eso es posible, pues, ¿no? Ahora parece absurdo, ¿no? O sea, una utopía, pero eso es posible. De eso vamos a hablar tras la pausa. Regresamos.